Bueno, seguimos sobre el tema de descartar acciones que en la fe y hemos empezado pasado con la primera parte de las pruebas que mucha gente enseña que es Dios quien las pone para ver cómo nosotros funcionamos, pero es como que la idea es que es Dios el que nos pone las pruebas. Y esto lo demostramos el otro día, no es algo bíblico, Dios no nos manda pruebas, sino que Él sencillamente nos examina. Pero uno de los textos que se ha utilizado como argumento para decir Dios nos pone pruebas o circunstancias difíciles, tragedias y cosas por el estilo, es el relato de Abraham y el sacrificio de Isaac. Y eso es lo que quiero tratar un poco hoy, porque bueno, pensar, razonar acerca de este sacrificio. ¿Sufrió alguna vez de Abraham? ¿Qué problemas le ocasionó toda esta situación? Hay que ver. Hay una enseñanza que enseñó T.L. Osborne que me venía al corazón, que decía que Dios siempre está buscando personas en las cuales Él pueda confiarles su misión, ¿no es cierto? Y entonces está bueno que podamos observar esto en la vida de Jesús. Jesús andaba buscando personas. Él, según lo que vamos a ver ahora en Juan 1:4 al 49, vamos a ver que la elección de los discípulos no era una cuestión meramente así al azar, vení vos, sino que Él había hecho una observación de las personas antes de llamarlas. Y ahora lo vamos a ver en el Evangelio de Juan 1:47, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y en el 49 dice: y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él lo observó, lo estaba mirando, lo había estado viendo, no sé cuánto tiempo, pero como quiera que sea, Jesús le sacó una radiografía. Él sabía que en ese hombre no había engaño. Y bueno, y se lo pudo decir. Y es así que Dios conoce los corazones de los hombres y por eso pudo discernir, pudo discernir Natanael que Jesús era el Mesías, porque pudo ver su corazón, pudo observar su corazón. Así que bueno, Jesús escogió hombres con quienes comenzaría su misión, ¿no? Los 12 primeros discípulos, los 12 apóstoles, ellos no eran perfectos, pero seguramente ellos tendrían características que Jesús necesitaba para poder llevar a cabo la salvación del mundo, ¿no? Para poder que sean los primeros en ayudarlo en esta misión de salvar al mundo. Entonces, y esto pasa, ¿no? Que para hoy todos podemos ser salvos, ¿no es cierto? Todo aquel que crea que Jesús es el Señor, Dios lo levantó de los muertos, puede ser salvo. Pero para llevar a cabo la obra en el sentido de ministrar a otros, de dirigir personas y todo ese tema, hay requisitos. Y las epístolas de Timoteo y Tito nos muestran cómo sí hay requisitos para las personas para que estén puestas para dirigir, para enseñar a la gente. Y bueno, es así que seguramente por eso también Jesús, para llevar a cabo esta misión de ser los primeros que iban a distribuir su mensaje y todo eso, ha buscado personas que tenían algún tipo de característica que servía para esto, aunque no eran totalmente perfectos. Así que bueno, luego de esta introducción que hemos estado viendo, quiero enfocarme en lo que es el tema, ¿no? Que es la prueba de Abraham. Y entonces no olvidemos que el mundo había caído, ¿no? La caída de Adán, que ya tratamos antes, y Dios había planeado mandar a la tierra un Salvador para poder salvar al mundo. Así que obviamente Dios estaba buscando un hombre con quien empezar esta obra redentora.
él tenía que encontrar a alguien lo suficientemente manso y sencillo que le pudiera creer que iba a ser el padre de muchas naciones. ¿No es cierto que esa es la promesa que tenía Abraham, que Dios le había dado? Así que bueno, y Dios necesita así, necesitaba un hombre con fe, una fe muy sencilla, que Dios le dijera y le diera esta promesa y que lo creyera y lo tomara así, de una, que no pusiera dudas, que no tuviera nada. Y él vio un corazón apropiado para esta tarea en Abraham. No sabemos si Dios tuvo que esperar, tal vez haya tenido que esperar muchas generaciones, desde la caída de Adán hasta Abraham, para encontrar un hombre acorde, ¿no? Con un corazón acorde a lo que él necesitaba para llevar a cabo esta obra. Así que bueno, y es así que cuando lo vio, lo empezó a examinar Abraham, ¿no? Empezó a examinar su obrar y finalmente él lo llama. Dios lo llama a Abraham. Y vamos a Génesis, vamos a leer un relato que está en Génesis 12, del 1 al 5. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75, era un hombre mayor. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Que Abraham reaccionó bien. Imagínate que alguien te diga, mira, deja toda tu familia, andate a una tierra que yo te voy a decir, no tenés rumbo fijo, pero tenés que obedecer. O sea, él dejó todo y sin siquiera saber hacia dónde iba, porque Dios le dijo, a donde yo te diré. Y él, ¿qué hizo? Preparó todas sus cosas, agarró la mujer y se fue. Así que se fue sin rumbo fijo. Y Dios estaba buscando un corazón así, bien sencillo, que pueda amarlo y creerle así como lo hizo Abraham. Y bueno, fue tan sencillo que él pudo creer que en él serían benditas todas las naciones y la familia de la tierra. Y también que de su descendencia saldría el Mesías, ¿no? Por medio de quien iba a bendecir a toda la tierra. Y Dios necesitaba un hombre con este tipo de fe para plantar una base firme, ¿no? Y contundente para su plan de redención de la humanidad. Eso era el tema, necesitaba una base firme, necesitaba un hombre así, un corazón así. Necesitaba alguien que creyera, porque para que Dios pueda manifestar todos sus planes y sus cosas en la tierra, siempre lo hizo a través de hombres que le creen. Por eso necesitaba un hombre como Abraham que pudiera creer esto. Ezequiel, hay un versículo que es interesante, ¿no? Que habla de alguien, de cuando Dios está buscando a alguien que se ponga en la brecha y no encuentra a nadie. Por eso digo que muchas veces Dios ha tenido que esperar desde Génesis, desde Adán hasta el tiempo de Abraham, a alguien a quien poder confiar semejante misión. Por ejemplo, en Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, ¿no? Él estaba buscando a alguien y no lo encontraba. Así que bueno, no sé si se va entendiendo por qué Dios estaba probando, ¿no? O mejor dicho, más entendible, examinando el corazón de Abraham, ¿no? Él lo probaba una y otra vez, estaba fijándose, ¿no? Había algo importante que Abraham iba a tener que llevar adelante. Había algo importante que Dios iba a hacer a través de su vida. Y entonces, bueno,
desde el punto de vista de que Dios busca a un hombre para que le crea, para poder llevar adelante una misión. Por ejemplo, podemos entender por qué tardó tanto tiempo Dios, ¿no? en libertar a Egipto de la esclavitud. En libertar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Tenía que nacer un hombre como Moisés, que fuera tan manso, dice que era el hombre más manso que existía en la tierra. Entonces fue necesario que naciera un hombre así, por medio del cual Dios pudiera obrar, porque en su fe él fue manso, él le creía a Dios y hacía todo lo que Dios le decía. Y Dios examinó a Moisés también, lo anduvo mirando a ver si podía llevar su obra y todo eso adelante y todo. Así que Dios, para manifestar en el mundo de los sentidos todos sus planes, necesita hombres que crean en él. Y así poder proyectar sus planes. Abraham no era totalmente perfecto, de hecho cometió algunos errores bastante lamentables, pero aún así era el hombre correcto. Cabe decir que, tanto lo referido a la salida de su tierra como la prueba del sacrificio de Isaac, que ahora vamos a mencionar en un ratito, Abraham podría haber escogido siempre no obedecer, porque él era libre, tenía libre albedrío como todo el resto de los hombres. Pero él demostró su total confianza en Dios por medio de su obediencia. Él le dijo, salí de tu tierra, y salió. Así que Abraham le creyó a Dios, ¿no? Y que de él saldría una nación grande. Pero lo importante es que él actuó porque le creyó. Y por medio de esa fe Dios iba a poder cumplir sus planes. En Génesis 15, del 1 al 6, dice lo siguiente. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que imagínate la alegría de Dios, encontró el hombre y le creyó todas estas cosas que le dijo. Y encima teniendo en cuenta de que Abraham y la esposa no podían tener hijos. Le dijo que iba a tener, sin embargo, a pesar de que eran viejos, ¿no? Hoy dijimos que salió a los 75 años, se calcula que, no sé, esta promesa le fue como a los 80, y le dijo que iba a tener un hijo y eran viejos, y además de eso tenía, la esposa era estéril, Sara, pero aún así, con este cuadro de imposibilidades de Abraham, esto lo hace más interesante todavía, porque realmente Abraham tenía un cuadro de imposibilidad, eran viejitos, era estéril, no podían tener bebés. Así que, sin embargo, aún así, más adecuado era el contexto, porque más Dios se iba a glorificar en una situación totalmente imposible y más se veía la fe de Abraham, que le creyó a pesar de todo. Y esta fe sirvió de base como ejemplo por los siglos, porque el ejemplo de la fe de Abraham es tremendo, que no consideró su cuerpo que estaba como muerto, dice la palabra, sino que creyó que era fiel el que había prometido. Así que después de unos 13 años de que Abraham recibe la promesa de que iba a ser el padre de muchas gentes, es cuando nace Isaac. Y ahora se viene la prueba. Después de todo lo que pasó, después de que Abraham creyó y a pesar de todas las circunstancias negativas que tenía alrededor, todo eso, nace el hijo y se viene flor de prueba. A ver, y esto está en Génesis 22. Vamos a leer todo el relato, del 22, Génesis 22 del 1 al 19. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí.
y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Así que Dios le dijo, ahora vas a tener que matar a tu hijo. O sea, lo mandó a hacer un sacrificio, un holocausto. Y no parece que no hubo recriminaciones, no hubo nada de parte de Abraham. Él agarró, dijo, bueno, vamos a preparar todas las cosas, preparó el asno, todo, y le dio para adelante. Qué tema difícil, ¿no? Sobre todo los que tenemos hijos podemos dar testimonio de que esto es algo tremendo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el monte de Moriah. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto es re interesante porque Dios le dijo, ofreceme a tu hijo en sacrificio. Pero vos fíjate lo que dice acá Abraham, porque le dice a los siervos, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Dice, está creyendo que van a volver todos juntos. Está creyendo que con el hijo vuelve, ¿no? Interesante. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué terrible que el hijo le esté preguntando, ¿y dónde está el cordero? Siendo que iba a ser él, ¿no? Y entonces respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿No? Qué tremendo, porque acá él había pasado la examinación. Él fue ahí a matarlo al chico y el ángel le dice, pará, no, yo ya conozco, ya Dios vio tu corazón, ya te examinó, ya vio, no lo mates. Entonces dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Así que qué tremenda la confianza que tuvo Abraham en Dios. Fue impresionante porque fue a matar el hijo, ¿no? Y sabía que era el hijo el único, con todas las dificultades que le generó tenerlo, porque él
tuvo que pasar por haber sido estéril, viejito y todo eso. Bueno, aún así no tuvo problema. Y con respecto a esto, ¿no? La teología presenta dos posiciones posibles. Algunos estudiosos opinan que Dios no lo mandó a matar al hijo en realidad, sino solo ofrecerlo como lo ofrecemos hoy a los niños delante de Dios, que nos comprometemos a un determinado cuidado, ¿no? En el Señor. Y no deja de tener cierto asidero por cuanto Dios en toda la historia jamás fomentó el sacrificio de niños. Eso siempre fue una práctica pagana que fue abominable para el Señor, es una abominable, diabólica, y no era algo que Dios hubiera promovido jamás. Así que, bueno, pero los que son de esta opinión alegan que Abraham, influenciado por las costumbres que lo rodeaban, interpretó que ese holocausto era un sacrificio, ¿no? Un sacrificio de muerte. Y bueno, por eso podría ser que Abraham hubiera ido mucho más lejos en la supuesta prueba. La otra es más literal, a mí me gusta más porque tiene más contexto bíblico. Y dice que sí, que Dios le pidió el sacrificio, pero que Abraham confiaba tanto en la promesa de Dios que sabía que si él mataba a Isaac, Dios lo resucitaría de los muertos, iba a vivir como fuera. Por eso él también, cuando le dice a los siervos, le dicen: nosotros vamos a volver, así que preparen el asno, dejen todo porque vamos a volver con mi hijo. Entonces, como quiera que sea, sabía que el hijo iba a vivir. Y así que, bueno, vamos ahí a ver este asunto en Hebreos 11, 17 al 19. Acá se cuenta la historia, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que Dios le había dicho que su descendencia iba a provenir de Isaac, ¿no? Que iba a tener, a partir de él, iba a ser padre de muchas naciones. Y yo creo que esto más que nada fue una prueba de foco, ¿no? Porque lo importante es dónde poner la atención en este pasaje. Porque la atención, porque a muchos les impresiona el tema del sacrificio, pero el asunto es que hay que ver que la fe de Abraham consistió en que no se enfocó en Isaac en sí, sino que él se enfocó en Dios, porque era Dios el dador de la promesa y era Dios el hacedor, el que iba a ser el hacedor de las promesas que le dio. Entonces él no estaba confiado o enfocado en que era Isaac el que le iba a dar la descendencia. Él estaba enfocado en que Dios le iba a dar la descendencia. Por eso sabía que Dios no lo iba a mandar a hacer algo que exterminara al chico, que era justamente el que Dios había dicho que le iba a dar la descendencia por medio de él. Estaba confiando en Dios, no en la cuestión. Y tal vez hoy en día, por ejemplo, podemos llevar a un ejemplo cotidiano, ¿no? Hoy día uno podría estar orando por un trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y Dios te hace llegar un trabajo, un re bendecido, ¿no? Y uno empieza a prosperar por ese trabajo. Pero uno, en vez de seguir con la vista puesta en el Señor que te lo dio, uno ya pierde de vista al Señor y pone toda la vista en el trabajo. Entonces se cree ya y cuida tanto el trabajo y todo su foco está puesto ahí porque cree que es el trabajo el que lo prospera. Pero no es así, porque el que le dio el trabajo había sido el Señor, y el que es nuestra prosperidad, el que nos da todo, y el foco donde tiene que estar puesta nuestra atención no es en este trabajo, sino en el Señor, que es el que realmente prospera. Si no, la relación con Dios empieza a menguar, nos empezamos a olvidar de quién es el dador y nos empezamos a concentrar en la dádiva, por decir así. Así que bueno, por eso el ángel de Dios, cuando lo detiene, le dice: no le hagas daño, ya conozco que temes a Dios, ¿no? Y no me has rehusado, porque no me rehusaste ni tu hijo.
tremendo tesoro que había obtenido por su fe y ¡pum! No, ni eso rehusó. Así que bueno, Abraham no estaba enfocado en el hijo, sino en Dios que le dio el hijo. Y ninguna persona puede confiar en alguien si no lo conoce bien. Y Abraham estaba totalmente convencido, ¿no?, que Dios le daría la descendencia a través de Isaac. Él conocía a Dios, sabía que Dios no fallaba. Y bueno, así que Abraham estableció una relación tan estrecha y profunda con Dios que confiaba totalmente en él al punto de que fue llamado amigo de Dios. Así que cuando conoces mucho a alguien, ¿no?, sabiendo que es bueno, que es inteligente, que es veraz, no vas a tener temor de que te cause daño, sino que, aunque te proponga algo que te parezca descabellado, vas a estar esperando un buen desenlace de eso. Así que bueno, esto nos pasa entre relaciones de humanos. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios, también tenemos que tener esa confianza en Él, de que Dios no nos va a pedir, no nos va a sacar nada, no nos va a crear cosas que nos puedan causar daño. Él está siempre a favor de nosotros, no en contra de nosotros. Al contrario, Él está a favor de nosotros. Así que bueno, nosotros estamos respaldados por el Señor. Y bueno, todo esto, ¿no?, de poder conocerlo a Dios también tiene mucho que ver en empezar a discernir cuál es la voz de Dios, ¿no?, y separarla de entre lo que serían las voces de nuestra carne, de nuestros pensamientos, de nuestras experiencias, y separarla de lo que son los pensamientos de las cosas que introduce el diablo en nuestros corazones. Hay que saber reconocer la voz de Dios entre todas esas otras voces. Y bueno, y para lograr esto, lo que más necesitamos es conocer la palabra escrita, ¿no es cierto? Porque en la palabra escrita, como veníamos diciendo desde las primeras clases, es donde están proyectados los pensamientos de Dios. Si vos sabés cómo Él piensa, vas a conocer su voluntad, vas a conocer sus deseos y vas a conocerlo básicamente a Él, como es Él. Así que bueno, y a medida que más conocemos a Dios, más y más nos vamos liberando del temor. Primera de Juan 4:18, por ejemplo, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cada vez cuanto más conoces a Dios, más conoces su amor, y cuanto más sabes que Él te ama, más va disminuyendo el temor, ¿no es cierto? Así que a medida que nos perfeccionamos en amor, vamos perdiendo el temor. Así que bueno, volviendo al tema de la prueba que Dios puso a Abraham. Si tuviéramos que poner alguna analogía con este tiempo, bueno, a lo mejor podríamos poner, podría resultar una prueba para nosotros que Dios nos dijera, bueno, hacé las valijas y andá al pueblo musulmán, por ejemplo. O para los padres, ¿no? Podría ser una gran prueba que Dios llame a un hijo a una obra de ese estilo. Eso podría ser, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, que como la prueba de Abraham, no existe, no hay precedentes, es la única, es única en su tipo. Nunca más se volvió a generar una prueba de ese estilo, nunca, pero nunca más. Solamente le pasó a Abraham. Así que no va a pasar tampoco nunca más que Dios diga, ofreceme en holocausto un hijo. No va a pasar nunca más. Así que eso podemos estar tranquilos, que no tiene nada que ver. Así que bueno, y cuando, por ejemplo, cuando Abraham accede a sacrificar a su hijo, él establece una figura, porque el Antiguo Testamento está lleno de sombras y figuras de lo que iba a ser el Cristo. Y esto, lo de Abraham, establece una figura por medio de la cual se refleja a Dios sacrificando a su hijo por la humanidad.
Y habíamos dicho, cuando cité los versículos de Hebreos, en Hebreos 11:19 dice que Abraham dice que pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir a Isaac. Y figurativamente sí, es verdad, porque en el corazón de Abraham su hijo iba a morir. Ya su corazón ya estaba hecho eso, el sacrificio. Pues Dios le dijo hacelo y él ya lo había matado, ya estaba ahí. Pero cuando Dios le dice, no, pará, no lo mates, yo ya te conozco, entonces es como que en sentido figurado lo volvió a levantar de los muertos, porque ya era como que ya estaba. Así que en sentido figurado lo volvió a levantar de los muertos. Y entonces hace tiempo atrás hablábamos de los principios de la abundancia, ¿no? Que Dios nos dijo que, ¿no? del tema del dar es dar y recibir. Pero Dios siempre fue el primer dador, Él dio primero. Así que podemos ver esto, ¿no? Que cuando Dios dio a su Hijo unigénito, ¿no? Dio a Jesucristo, Él sembró un hijo para después cosechar multitudes de hijos, todos nosotros los que creemos. Pero Él primero sembró un hijo. Y Abraham en su corazón, ¿no? Porque Abraham ya le dijeron matarlo y él lo iba a matar. Él sembró también su hijo para cosechar realmente todas las naciones estas que Dios le había prometido. Obviamente Dios dijo no y no le permitió matarlo, pero en su corazón él ya lo había entregado. Así que el que siembra en Dios, todo aquel que siembra en Dios, ya sea que se siembre a sí mismo, ¿no? En el servicio para las cosas de Él, o su tiempo, sus pertenencias, o lo que sea, jamás pierde, sino que será abundado de acuerdo al género de aquello que ha sembrado. Ese es el tema. Así que podemos ver esto en Marcos 10, 28 al 30. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Así que sí, va 100 veces más, o sea, todo lo que vos siembres en Dios, todo lo que vos des para tu tiempo, lo que vos des para el Evangelio, todo eso dice que 100 veces se te va a multiplicar. Así que bueno, y después la vida eterna. Pero obviamente no sacó las persecuciones de esto, porque como está escrito también en otro sitio, todo el que quiera vivir piadosamente, ¿no? Predicando el Evangelio y haciendo las obras de Dios va a tener persecución. Lo persiguieron a nuestro Señor y nosotros evidentemente nos va a pasar igual. Algunas persecuciones las hay de muerte y otras persecuciones las hay de acá, de boca. Así que, bueno, se entiende, ¿no? Chusmeríos y esas cosas. Sí. Bueno, después entonces, hasta seguimos hablando, la prueba de Abraham es única en sí misma porque Dios buscaba en Abraham un fundamento sólido en el cual poder asentar la manifestación de la obra redentora de Cristo. Por eso, aunque tenga elementos aplicables, no es propio tomar el desafío de Abraham como una base para decir que Dios es quien nos manda o permite pruebas muy difíciles en nuestras vidas para probarnos. Esto pasó con Abraham por un propósito en particular. Así que si alguien dijera que Dios le mandó a sacrificar a su hijo, seguramente será porque tiene un brote esquizofrénico o porque lo van a encerrar en un loquero porque se volvió loco, o lo van a meter preso por asesinato, porque esto no va a suceder nunca más. Esto pasó una vez y ya está. Y aparte, seamos claros, Abraham no sufrió ninguna pérdida.
nunca se le permitió matar finalmente a Isaac. Así que de todo esto que hablamos vamos a extraer las siguientes consideraciones. Primero, era una prueba equivalente al propósito que Abraham cumplió. Es que era ser el fundamento de fe para la manifestación del Mesías al mundo. Ninguno de nosotros tendrá que ser el fundamento para la descendencia del Mesías, es algo que ya está hecho. Segundo, jamás estuvo en el corazón de Dios recibir como sacrificio la vida de un niño. Esto era una costumbre pagana, diabólica, ¿no? No existe cosa así con referencia a Dios. Y de hecho, solo este relato hace referencia a algo semejante, que por otro lado, el mismo Dios no lo permitió finalmente. Dios jamás te va a pedir algo así hoy en día. Un niño que muere por enfermedad o accidente no tiene nada que ver con esto, nada que ver. Dios no anda matando niños, nunca lo hizo antes, nunca tampoco lo hará. De hecho, dijo que dejen a los niños llegarse a Él, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Son privilegiados los niños. Nunca Dios quiso matar niños. Tercero, nadie sufrió ningún daño, ni perdió absolutamente nada. Volvieron todos vivos, sanos y con la misma prosperidad que ellos tenían. Y además de eso, con las promesas confirmadas. Una de las razones por las cuales esta prueba de observación de Dios no tiene que ver con las pruebas no tiene nada que ver con las pruebas que nos pone el diablo a menudo, que son hurtar, matar y destruir. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Dios solamente examinó a ver si Abraham era el hombre que él estaba pensando que sí era en cuanto a su fe para poder comenzar su plan de redención. Eso era lo que Dios estaba tratando de ver con Abraham, sencillamente eso, y nunca lo dejó matar. En cambio, las pruebas que comúnmente sufrimos todos nosotros, esos que llaman, que la gente piensa que son pruebas de Dios, pero no las son pruebas del diablo que vienen a hurtar, vienen a matar y vienen a destruir. Siempre es el diablo el que mata, hurta y destruye, y nosotros tenemos que estar bien avisados acerca de este asunto para saber quién es nuestro enemigo, para ponernos en orden de batalla contra ese que viene a hurtar, matar y destruir. Mientras la gente siga pensando que es Dios el que le manda estas cosas, no pelea en contra de Satanás, sino que le acepta a Satanás todas las porquerías que les mandan. No tenemos que ser así, hay que desarrollar un claro sentido de contra quién estamos peleando para poder sencillamente aplicar todo lo que Dios nos dio en el sentido de poder vencer al diablo y poder rechazar y poder resistir todos sus dardos de fuego. En cuarto, si Abraham no hubiera querido obedecer, no obedecía. Podría no haber creído, él tenía libre albedrío, como todo el resto de los hombres. ¿Cómo? Claro, él no estaba bajo la ley, no había nada. Así que esto es muy diferente a cuando vienen las pruebas a hurtar, matar y destruir, ya que no te darán elección de pasar o no por ellas. ¿Te das cuenta? Dios le dijo, ofreceme a tu hijo en holocausto, bla, bla, bla. Y él dijo, le creo, voy a obedecer. Sin embargo, cuando vienen las pruebas que hurtan, matan y destruyen, no tenés opción. Tu única opción es, las resisto o dejo que me revienten. Así que bueno, ahí está, hay una gran diferencia. Quinto, lo que Dios quiso ver no era cuán resignado era Abraham a su voluntad, porque algunos lo interpretan así, pobre Abraham, resignado a la voluntad, sino que quería ver dónde estaba el foco de su fe, si estaba puesto en la vida de Isaac o estaba puesto en Dios mismo. En este sentido, si vamos a ponernos... en este sentido, una y otra vez nos encontramos en medio de esta prueba. Siempre a veces bajamos la vista y ponemos nuestra fe en personas, en trabajos,
en amores, qué sé yo, un montón de cosas, y muchas veces las sacamos de donde verdaderamente tiene que estar. Pero bueno, Abraham pasó esta prueba. Aparte, él tenía un propósito que Dios quería que cumpliera a través de él. Así que bueno, como decíamos antes, y espero que quede claro, lo que la Biblia traduce como pruebas de Dios es en sí una forma de examinar, ¿no? De ver cómo estamos. Y por qué no también una forma en que nosotros mismos podamos examinarnos a nosotros mismos. Así que si somos honestos, ¿no?, con nosotros mismos, vamos a poder desarrollarnos mucho en la fe en medio de las pruebas que vienen a hurtar, matar y destruir. Pero lo que jamás va a provenir de Dios son cosas que nos dañen. Nunca provienen cosas que nos van a dañar, que nos quieran enfermar, que nos causen pérdidas. Él vino sí o sí, como dice su palabra en Juan 10:10, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así que bueno, esto es básicamente lo que quería mostrar acerca de la prueba de Abraham, que realmente había un propósito específico por el cual Dios estaba probando su corazón. Iba a ser el padre de muchas gentes y iba a dar de su simiente, iban a ser el Mesías que iba a salvar al mundo. Así que bueno, por eso es que hubo una serie de cosas que Dios estuvo observando en él con el correr de los años. Así que quedémonos tranquilos, ninguno de nosotros va a ser probado de la forma en que Abraham lo fue. Y como les mostré antes en la clase pasada, no hay otro relato a no ser este, en que se diga que Dios pone cosas malas y qué sé yo para probarnos, sino que dentro de las cosas malas Él nos examina a ver si estamos creyendo, si vamos a salir adelante, si vamos a poner la armadura de la fe, si nos vamos a mover según las cosas que Él nos dijo, si le estamos creyendo, si estamos madurando. Eso es lo que va a estar examinando, pero no está ni condenándonos ni causando las cosas malas, ¿sí? Así que bueno, de todas maneras vamos a seguir con la tercera parte el lunes que viene. Y así que el lunes a las 20 horas nos vemos de vuelta con lo que sigue. Y vamos a hacer una oración antes de terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Señor, por todo lo que vos preparaste. Señor, todo el tiempo que te llevó y la preparación que te llevó. El preparar la tierra para que venga tu Hijo Jesucristo para redimirnos. Y te damos gracias porque hoy podemos disfrutar de todo esto. Hoy lo tenemos, es nuestro, esta posibilidad de ser salvos, de ser libres por Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos amado tanto que diste a tu Hijo, Señor, para salvarnos a todos nosotros. Señor, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque podemos saber ahora y comprender, Señor, que vos siempre estás a favor de nosotros. Y si vos estás con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? ¿O qué contra nosotros? ¿Qué cosa va a poder venir si vos sos nuestro respaldo? Señor, te damos gracias por poder confiar en vos. Te damos gracias por ser tan amoroso, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por poder aprender cada día más de tu palabra. Señor, te adoramos, te bendecimos y te alabamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que bueno, cualquier pregunta que quieran hacer, ya saben que pueden escribir a contacto@revoluciondefe.com y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene a las 20 horas con la tercera parte. Chao, bendiciones.